Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. El día de hoy en un programa más de mujeres. Hoy vamos a tratar el tema de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y en nuestras leyes. Pero, ¿qué trataremos hoy respecto a este tema de mujeres o por qué decidimos tocar este tópico? Pues justamente porque el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, integralidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Los invitamos a escucharnos y a seguirnos el día de hoy con este tema y pues para tratar de tener una comunicación en la que ustedes puedan interactuar con nosotros y hacernos llegar sus preguntas, los invitamos a seguirnos vía hipatia.mx, Facebook y en el Twitter y en la página de Facebook también de Mujeres AC Nacional. Para hablar de este tema, el día de hoy tenemos como invitada a la maestra Ileana Hidalgo Rioja, quien es maestra en Derecho por la UNAM, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la UNAM, Campus Chicago, en el 2014, y durante el 2014 se desempeñó como subdirectora de vinculación con organizaciones no gubernamentales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se ha desempeñado también como directora de organizaciones y representaciones ciudadanas del Instituto Electoral del Distrito Federal, además de participar como consejera distrital en el pasado proceso electoral federal. Esto entre muchas otras actividades que ha tenido a bien desempeñar en su vida profesional. Nuestra invitada del día de hoy, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ileana, muy buenas tardes. Gracias. Hola Ale, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha. Pues gracias por acompañarnos, pero además tenemos aquí a nuestra coconductora que a partir de hace 2 programas nos va a estar acompañando. El programa de la semana pasada fue pregrabado, por eso no estuvo con nosotros. Te pido de favor que te presentes. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jacqueline y bienvenida, Ileana. Muchas gracias, Jacqueline. Y bueno, gracias. Hoy tenemos una invitación especial. Tenemos a un joven que nos viene acompañando para hacer algunas preguntas inherentes a los jóvenes respecto a los derechos humanos a nuestra invitada, y le voy a pedir, bueno, primero agradecer que nos acompañe, pero segundo pedir que se presente. Paul, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Paul y pues yo los voy a acompañar el día de hoy. Pues después de haber presentado a todos los demás, me toca presentarme. Soy Alejandra Cimental y espero que podamos continuar platicando de este tema a lo largo del programa. Ileana, muchas gracias por acompañarnos, pero además nos interesa a nosotros en el programa de mujeres, cada que tratamos algún tema, conocer un poco más de nuestros invitados, quiénes son, qué son y desde dónde es que llegan a hoy estar aquí como invitados en el programa. Entonces, nos gustaría saber de ti cómo es que llegas a incorporarte en el tema de derechos humanos y decides hacer de este tema pues un tema a seguir como en tu vida profesional, ¿no? Claro que sí. Pues mira, tengo el gusto de presidir una organización civil que se llama Comité de Derechos Humanos Nuestros Amigos AC. Y bueno, académicamente me han gustado el tema de los derechos humanos en México. Cuando los empecé a estudiar todavía no eran un tema, eran tema polémico de un de vez en cuando, cada que pasaba algo en la ciudad o en la República Mexicana. Sin embargo, pues siempre pensé que estos temas, que son de gran importancia, no debían de ser temas pasajeros, coyunturales, con los acontecimientos que se sucedían en el día a día. Creo y estoy convencida de que estos temas no tienen por qué ser polémicos, al contrario, si se estandarizara la normativa y si tuviéramos una forma de vida distinta, esto ni siquiera tendría que suceder. Tienes
toda la razón. Creo que el tema de los derechos humanos, además actualmente platicábamos en alguna oportunidad con Jacqueline, que es un tema que pues de pronto lo escuchamos en todas partes, pero además lo desconocemos en todas partes también. Exacto. Pero nos gustaría conocer un poquito de ti. Vi tu currículum, además estoy resumiendo, es una hoja, tu semblanza es una hoja mucho más larga, solamente me permití reproducir algunos elementos que consideré eran los que podíamos resaltar un poco más, además habría que resumirlos. Pero, ¿quién es Ileana? ¿Qué es Ileana? ¿Y qué hace Ileana? Bien, pues Ileana es una mujer empoderada, autosuficiente, autónoma, con una libertad de pensamiento muy amplia y que siempre la defiende. Me he dedicado desde distintas trincheras, el ámbito político, el ámbito académico y como servidor público incluso, a tratar de dar mi granito de arena en cada cosa que hacemos. Me gusta mucho el tema de los derechos humanos, creo firmemente en él. Y he tratado de encaminar todas mis actividades hacia esa parte. Estuve también trabajando, colaborando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde tuve la oportunidad como subdirectora de vinculación con organizaciones de la sociedad civil de conocer a muchísimas organizaciones de toda la República. Conocerlas, no solo su trabajo, sino conocer a la gente que vive en ellas, ¿no? A la gente que son parte de estas sociedades, también a la gente beneficiada de estas organizaciones, y me doy cuenta que hay una gran necesidad, un gran desconocimiento y sobre todo muchas cosas que hacer en ese apartado. Pues muy interesante todo lo que nos estás compartiendo, pero ¿y qué hay de la parte humana? Atrás de toda esa parte profesional y todo ese trabajo que además es muy interesante y muy importante de acompañamiento a las organizaciones, ¿qué más hace Ileana en su vida personal? ¿Qué hay detrás de esa profesional? Bueno, pues soy mamá de una hermosa chiquitina de nombre Amanda Elizabeth, casada felizmente con mi esposo Armando, y procuro estar el mejor tiempo posible con los niños. No soy una mujer muy hogareña, pero creo mucho en la independencia. Entonces a mí me gustaría mucho que mi hija tuviera una imagen de una mujer trabajadora y luchona y con muchas ganas de salir adelante profesionalmente y académicamente. Y bueno, esto trato de impactarle a mi familia. Sí, porque además, leyendo tu currículum, eres una mujer que se prepara constantemente. Reitero, resumí tu hoja curricular, tu semblanza, pero eres una mujer que se continúa preparando y realmente a nosotros ¿por qué te hacemos estas preguntas? No nada más del tema, sino además de la otra parte de quién es Ileana. Porque lo que queremos es lograr que nuestros radioescuchas, quienes nos están acompañando, puedan de alguna manera conocer las experiencias de mujeres que llevan una vida integral, que no nada más están en el trabajo o en la escuela o en el desarrollo profesional, sino también en la vida personal, con una vida que sigue, que continúa, donde hay hijos, donde hay familia, donde hay esposos, y que de alguna manera pues eso pueda contribuir a que nos podamos desarrollar armónicamente en sociedad, ¿no? No se trata de estar en una guerra de hombres contra mujeres, sino más bien de poder acompañarnos mutuamente y lograr avanzar. No se trata de que las mujeres dejemos de aspirar o los hombres dejen de aspirar a seguir creciendo, desarrollándose, sino de que logremos comprender que sí se puede lograr cosas avanzando todos y desarrollándonos cuando tenemos inquietudes por desarrollar. Pues sí, la verdad es que tienes mucha razón. Muchas veces mi esposo y yo llegamos igual de cansados a la misma hora de la noche al domicilio y yo me tengo que quitar las zapatillas para hacer de cenar. No es una obligación, no es una exigencia, sin embargo sabemos que se tiene que hacer, se lleva implícitamente y bueno, tú me conoces y estoy en contra de muchas cosas y sin embargo en el día a día muchas veces caemos en eso. Llegas y lo haces, ¿no? Cuando te das cuenta dices, ya estoy en lo mismo. ¿Verdad, Jacqueline? Claro. Oye, Ileana, ¿y tú no sientes en ese momento que se están violando tus derechos? Pues no, porque sin razonarlo,
la verdad es que lo hago por amor a mi familia. Son cuestiones contradictorias, la ideología del seguir un rol o de tratar de defender un rol y sin embargo asumirte en él por amor o por la propia familia y no te das cuenta. Pues sí, porque podría ser, por ejemplo, que ya viene de costumbres, ¿no? O sea, no es necesario que te lleguen y te lo digan, es que tienes que hacerlo, ¿no? Sino ya lo trae uno casi ya en el ADN porque mi mamá lo hizo, mi abuela lo hizo, etcétera, etcétera. Pero yo lo veo desde este punto de vista que dices, bueno, yo también tengo derecho porque yo también me cansé todo el día, ¿no? Entonces ahí sí debería, bueno, así lo veo yo. Que ya ahí se están violando tus derechos. Yo tengo derecho a cansarme, tengo derecho a llegar no a queremos que llegue a que haya problemas en ese hogar, así que mejor damos continuidad al tema de derechos humanos. Realidades. No, la verdad es que tengo un marido que me apoya y la verdad es que cuando me ve muy cansada, él es el que se pone a hacerme la cena o el desayuno, pero bueno, excelente. Generalmente es al revés, pero la verdad es que también sí tiene sus iniciativas. Una de nuestras invitadas en algún otro programa nos decía que no podría lograr todo lo que hace sin el apoyo de su familia, por ejemplo. O sea, es que no solamente es mi esposo y mis hijos que también tienen que comprender la situación, sino mis papás, ¿no? Que se suman de pronto a los hermanos. Sí, a la tarea, si no, no se puede, ¿no? Uh-huh. Creo que es un tema también de que este tema de armonizar implica, pues, avanzar primero con la familia nuclear para después poder, a lo mejor, permear un poquito más en otras esferas de la sociedad y tal vez a nuestros hijos ya les toque un tema bastante más sensible, incluso para las propias mamás, ¿no? Pero bueno, dando continuidad a nuestro tema de hoy, que son los derechos humanos. Claro. Jacqueline, sin que sigas ahí metiéndole... No, sí, yo soy el abogado del diablo, ya saben. Ante diversos temas y noticias relevantes en nuestro país, es común escuchar que se invoque a los derechos humanos. Es así cuando hacemos referencia a la desaparición de 43 estudiantes tras ataques de policías de Iguala, Guerrero. Cuando hablamos de la consulta previa e informada al pueblo originario de Yaqui de Sonora respecto del acueducto Independencia. También cuando hablamos de candidaturas ciudadanas. Igualmente cuando hablamos de acceso a la información, entre un innumerable cúmulo de temas más. Los derechos humanos son un conjunto de exigencias éticas que preceden a todo orden legal de cualquier país, un horizonte de valores humanos universales por encima de creencias, religiones y filosofías. Son un intento de que los seres humanos utilicemos la razón y la libertad para construir un mundo mejor, una utopía razonable, o sea, un sueño. Su fundamento filosófico está recogido al inicio de la Declaración de los Derechos Humanos y dice así: considerando que el respeto a la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y a sus derechos iguales e inalienables, constituye el fundamento de la libertad, de la justicia y de la paz del mundo. Los pueblos de las Naciones Unidas han proclamado de nuevo su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona. Así pues, los derechos humanos se presentan como un conjunto de exigencias éticas que todos los gobiernos firmantes deben cumplir. Se trata de unos valores éticos que pretenden ser válidos para todos con independencia de la lengua, cultura, sexo, religión, etcétera. Valores que se sitúan en la ética y el derecho e inspiran desde la ética todas las constituciones democráticas que hay en el mundo. Los derechos humanos apuestan por el respeto a la persona con su dignidad y sus derechos inalienables y exigen que todos los estados del mundo elaboren leyes positivas de acuerdo con esta declaración. Pero después de todo esto que acabo de decir, Ileana, la pregunta sería, ¿realmente cuál es el entorno de los derechos humanos en México? O sea, los escuchamos en todas estas noticias y en muchas otras. ¿Cómo estamos? Pues creo que lamentablemente el gobierno mexicano vive épocas de crisis, derivado a tantas cosas: la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia organizada, entre otras muchas otras problemáticas que enfrentamos continuamente. Sin embargo, los derechos humanos en México sí han ido avanzando. Las reformas de junio del 2011 fueron un gran paso muy importante, pero parece que nos quedamos ahí, estancados. Se subió al rango de constitucional, pero no hemos logrado aterrizar el rango convencional. Creo yo que falta una sistematización normativa
en tema de tratados internacionales. Los tratados se dan por una parte y las normas por otra. No debiera ser así. Bueno, derivado de las reformas de 2011, ya pasaron 4 años y seguimos sin tener una legislación que ya contempla todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. No debieran de ser dos partes distintas. Todos esos tratados de derechos humanos debieran estar ya implícitos en la normativa mexicana. No lo hemos hecho. O sea que tenemos muchas tareas pendientes. Tenemos muchas tareas Pero pendientes. ¿a quién le corresponde ejecutarlas? Bueno, yo creo que a distintas partes de nuestro estado mexicano. Las legislativas, pues obviamente a las entidades de las legislaturas de los estados, pero también al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y de Senadores. Pero también al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial nos falta concientizarnos y capacitarnos de una forma tal que realmente nos permita proteger los derechos humanos. Hoy día se sigue escuchando a juristas, a jueces, magistrados, hablando de que ellos son legalistas o instituciones legalistas que tienen que aplicar la ley mexicana y no los tratados internacionales. Que se esperen a que los asuntos lleguen a la Suprema Corte de Justicia, porque ese sí es un órgano de supremacía constitucional, pero además de convencionalidad. Y no, las reformas de 2011 nos dice que cualquier autoridad, sea del tamaño que sea jerárquicamente, tiene que ejecutar ya lo mejor protegiendo los derechos humanos de cada ciudadano. Vamos a hacer un breve corte y ahora sí que nos quedamos con varias preguntas en el tintero, sobre todo porque hemos tenido ya otra ponente, otra invitada antes, que además tocó mucho el tema de derechos humanos y nos dejó como que un tema de bastantes cuestionamientos que seguramente también nos estarán compartiendo en redes sociales. Pues regresamos en un momento, los esperamos. Antes de irnos al corte, hace unos minutos, nos quedamos platicando respecto de los avances que tú nos decías que hubieron después de las reformas en materia de derechos humanos a nuestra Constitución. Te comentaba que hace poco tuvimos una invitada que nos habló del tema del lavado de dinero y nos decía que en realidad estos avances en materia de derechos humanos implican el cumplimiento a acuerdos internacionales que tienen que ver más bien con cuestiones y con otro tipo de intereses económicos y no necesariamente favorecen a los derechos humanos como estaríamos pensando que podrían favorecer a la población mexicana. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que hay de derechos a derechos. Los derechos humanos son muy amplios. Tenemos 3 generaciones muy importantes y muy grandes cada una de ellas. El tema de los derechos humanos económicos que pudieran verse un poquito involucrados en el tema que me comentas, pertenecen a la 3ª generación de los derechos humanos, a los derechos económicos, sociales y culturales, que en México apenas están haciendo justiciables. Entonces, vamos muy lentos. Ese es el tema que va un poquito todavía más lento. Sin embargo, yo creo que puede avanzar bien con un buen apoyo de todas las organizaciones civiles que nos escuchan, que alcen la voz, y seguir haciendo fuerza y presión para que se vayan haciendo estas modificaciones que son necesarias. Justamente esa es la otra pregunta que te iba a hacer. Dado los espacios en los que tú te has desempeñado, que tienen que ver con esta vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, ¿cuál es el papel que tendrían que estar jugando las organizaciones de la sociedad civil para que el tema de los derechos humanos se reflejara de verdad en un tema de defensa, de equidad, de respaldo, de transparencia, de avance democrático y en tantos otros temas que tienen que ver los derechos humanos? ¿Qué tendrían que hacer las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, yo creo que las organizaciones han hecho mucho. Las organizaciones, como su nombre lo indica, bien organizadas, han tenido sus buenos frutos, pero pueden seguir teniendo muchos más. Son pocas las organizaciones que se han hecho, pues digámoslo así, famosas por estar defendiendo los derechos humanos de ciertos grupos vulnerables. Sin embargo, requerimos más.
Somos más de 4,000 organizaciones en la República Mexicana, y solo podríamos contar con unas 100 que realmente han proliferado en estos temas de manera trascendente y de forma internacional. Yo creo que, capacitándonos, hay que capacitar a las organizaciones, hay que capacitarnos. Los derechos humanos no terminan en la CNDH. Hay una Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, una Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que generalmente son más abiertas a la protección de estos derechos, porque aquí ya no vienen o ya no se contaminan con el ambiente político del propio Estado mexicano. Entonces es importante recurrir a ellas. Mucha gente piensa que es muy complicado porque tendría que estar viajando a Estados Unidos, muy caro y muy generalmente no se habla bien el idioma inglés, entre otras cosas. Sin embargo, esto no es necesario. Los formularios se llenan por internet. Se les puede dar seguimiento por internet sin siquiera desplazarnos de nuestras localidades. Entonces yo creo que es importante una capacitación a todas estas demás organizaciones. Creo que es importante las reuniones de organizaciones entre organizaciones para conocer lo que hacen una organización, lo que hace la otra, y cómo a mi organización me puede servir lo que tú das y cómo a ti te puede servir lo que yo ofrezco. Entonces, de esa forma podríamos tener una comunicación en red que nos permitiera potencializar el trabajo de cada una de nosotras. Pero ¿a quién le correspondería hacer esa comunicación en red? ¿A las organizaciones por ellas mismas o hay alguna dependencia de gobierno que esté haciendo esa tarea? Bueno, yo creo que faltan políticas públicas en el gobierno que permitan esto. Las organizaciones civiles siempre se han visto como un contrapeso del gobierno. Entonces, realmente no hay políticas públicas que fomenten esto. Sí hay dependencias que ayudan, hacen reuniones, donde invitan organizaciones, pero generalmente uno como organización invitada nada más va, lo presencia y se regresa con algún obsequio que nos llegan a dar en alguna que otra institución, pero no hay una interacción entre nosotras para conocernos y para difundirnos entre nosotras mismas. Yo creo que sería bueno que existieran políticas públicas en esta materia, pero no las hay. Entonces creo que nos los están dejando en nuestro campo, y creo que las organizaciones somos las que debemos, 1, de solicitarlo, y 2, de irlo haciendo, porque no podemos esperar tampoco a que el gobierno nos resuelva las cosas. Tenemos nosotros que tener la iniciativa. Muchas ya lo han hecho. La verdad es que a mí me da mucho gusto que en la comisión nacional donde trabajé y donde me vinculé con muchas organizaciones, vi que hay muchos grupos de organizaciones o organizaciones de organizaciones, asociaciones de organizaciones, y esto me da gusto porque ahí sí se cumple, nada más que estamos hablando de 30 organizaciones, 40 organizaciones, en muchos casos, porque en lo otro son 5, 4 organizaciones que están relacionadas entre sí. Entonces yo creo que si pudiéramos hacer eventos de organizaciones donde participáramos, ya no digo las 4,000 que somos, pero que fuéramos participando de 200 en 200, yo creo que crecerías bastante. Claro, por supuesto. Y además el peso que podrías tener para redundar en políticas públicas también sería muy grande. Regresando un poco al tema de hasta dónde pudiéramos llegar como organizaciones de la sociedad civil, un tema en particular que nos tocaba nuestra invitada, la doctora Padilla, respecto al tema del lavado de dinero, era que tratándose del tema de las detenciones, una vez que se te vincula con el tema del lavado de dinero, por lo que dice la Constitución, ya no es hasta que se te compruebe que seas culpable, sino tú tendrías que comprobar que no lo eres, y realmente con estas reformas en materia de derechos humanos, si nosotros lográramos como sociedad civil participar un poco más y retomar este tipo de temas que a lo mejor uno no está tan informado, ¿consideras que sí sería viable que incluso cuestiones que están en la Constitución, que pudieran ser, digamos, derechos a lo mejor perdidos con las últimas reformas, se pudieran echar para atrás, o no sería tan grande el alcance de una organización fuerte por parte de la sociedad civil? Fíjate que el tema de los derechos humanos, si se ve global, no dentro del sistema mexicano
o del sistema interamericano, sino ya en global, la universalidad que son los derechos humanos, realmente, bueno, nos podemos ceñir al principio pro homine, donde nos indica que la regla ya no importa, la normativa ya no importa, lo que importa es el principio que trata de proteger la normativa. Entonces, ya no importa mucho si aplicamos o no un artículo constitucional o un artículo legal del Estado mexicano. Lo que importaría sería desentrañar el sentido del principio que busca proteger ese derecho humano. Cuando lleguemos a eso, entonces, o sea, sí. entonces realmente podremos estar hablando de una real protección de los derechos humanos. Pero podremos llegar a eso en México. Es complicado. Fíjate que yo soy abogada, tú eres abogada. Desde la licenciatura nos enseñaron que la norma es como nuestra Biblia y Sí. que tenemos que ceñirnos a las legislaciones y todo esto, pero todo esto está cambiando. El mismo sistema penal del que me hablabas hace un momento, que comentó la doctora que estuvo aquí en días pasados, va a cambiar. Ya el 2016 es un año en el que el sistema penal cambia. Se busca que sea más protector de los derechos humanos. Estamos hablando de un sistema acusatorio en el cual cambian las reglas del juego. Pero a personas como tú, como yo, que estudiamos la carrera hace algunos años, antes de Sí. estas reformas tan importantes e impactantes en el sistema jurídico mexicano, pues sería tener que borrarnos el chip de todo lo que aprendimos todos estos años, porque simplemente el sistema es otro, el sistema es nuevo. Sin embargo, le auguro mucho éxito a todas estas nuevas generaciones que ya empezarán su camino pensando diferente. Bueno, pero si las están formando generaciones todavía de Sin más problema. atrás que nosotras o la de nosotras, pues está un poco complicado que las formen con un pensamiento, con un chip distinto cuando estás formado o estás siendo formado por ese chip, ¿no? Así es. Sin embargo, hay varias políticas públicas que se están tratando de implementar. Por ejemplo, ir renovando las plantillas de los jueces y magistrados, Sí. que ya generalmente son muy viejitos y que tienen una idea de pensar muy pues arcaica y muy positiva de la aplicación tajante del derecho. Sí. Están tratando de cambiarlos por jueces y magistrados más jóvenes que, si bien es cierto, como tú y como yo, aprendieron una línea discursiva del derecho, es más fácil para ellos empezar a generar nuevas dinámicas, ¿no? Y lo mismo tendrá que pasar en las escuelas y en las universidades. Habrá que renovar la plantilla de profesores, digo, lamentablemente, y no es porque los maestros con mayor rango de edad sean malos, ¿no? Al contrario, tienen muchísima experiencia, muchísimas cosas que enseñar. Pero creo yo que es muy importante que las personas que estén al frente de la enseñanza del derecho y de los nuevos sistemas de derecho mexicano tengan que tener un criterio amplio como es el que necesitamos. O sea Si que no, el relevo generacional es inminente. yo creo que sí. Porque si no, no podemos... Bueno, pero además, no solamente es el relevo generacional, sino la capacitación en estos temas. Y bueno, hay una pregunta que nos hacía el presidente de una organización hace un rato, de Hipatia. Específicamente, respecto de... ¿Cuál es el valor de suscribir un convenio, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Y qué límite tiene esto de que le pongan una temporalidad al convenio? O sea, ¿tú puedes pedir que te capaciten en temas de derechos humanos una vez teniendo el convenio? ¿O a qué tienes derecho teniendo convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos o del Distrito Federal o del distrito donde se encuentre la organización? Bueno, en primer lugar, a que te reconozcan como una organización preocupada por los derechos humanos, en la protección, promoción y difusión de los derechos humanos. En segunda, sí, en el convenio se especifican que serán temas de capacitación, pero también te abre posibilidades. La Comisión Nacional tiene diplomados, foros, talleres que pueden ser impartidos únicamente a cada una de las organizaciones civiles, o bien tienen también ciclos de conferencias, talleres que son abiertos. Y bueno, pues te están, ya teniendo tus datos, te están avisando
informando de estas reuniones, de estos cursos y talleres para que vayas y te capacites dependiendo de los temas, si es que estás interesado, ¿no? También, bueno, se te reconoce como pues defensor de derechos humanos. Entonces, cuando la organización tenga algún caso de querer ayudar a algún grupo social vulnerable, alguna víctima violentada en sus derechos humanos, bueno, pues no es que sea mejor atendida que una persona que no suscribió un convenio con la comisión. Sin embargo, como hay una cercanía con estas organizaciones, porque se están capacitando constantemente y están yendo a las invitaciones de los foros, conferencias y ciclos, hay más factibilidad de estar entre ellos, de saber con quién, tener una mejor canalización y por lo tanto proveer mejor de la información que necesita la persona o el grupo social vulnerable que estás apoyando. Y me surge otra pregunta inmediata. Las universidades, ¿qué tanto cercanía tienen con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que les puedan dar estas capacitaciones de actualización a sus profesores? Porque el tema de derechos humanos además es transversal, no nada más nos atañe a los abogados, sino yo creo que a todas las carreras. ¿Cuál es este nivel de avance o de cercanía o de vinculación? Pues mira, las universidades pueden suscribir convenios también con la comisión, y yo pienso que no necesariamente para que la comisión los capacite, yo creo que también para que las universidades capaciten al personal de la comisión, porque si bien es una institución pública, un poco burocrática, entonces yo creo que también requiere ser capacitada. Sí, y yo creo que hay universidades muy importantes en las que incluso ya tienen licenciaturas o posgrados, diplomados, etcétera, en temas de derechos humanos, con gente muy capaz, muy profesional, que ha estudiado no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. Pues Ileana, nos vamos a hacer un pequeño corte y en un momento regresamos con otras preguntas del público y de Paul, que tiene algunas preguntas de los jóvenes respecto al tema de derechos humanos. Regresamos en un momento. Sigan. Bueno, te decía en el corte comercial, una cosa es tener el derecho y que lo tengas reconocido por el Estado, en las normas, en los tratados internacionales, plasmados en políticas públicas. Una cosa es tener el derecho y la otra, que es muy importante, es el poderlo ejercer y cómo lo vas a ejercer. Y es aquí donde se abre el parteaguas, y que por eso mucha gente no ve cristalizado el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son eso, derechos, solo derechos. Cómo se ejecuten es la parte más complicada de los derechos humanos, que es la parte que hablaba hace rato con la maestra Alejandra. Es la parte ya de tener que capacitarnos y saber cómo exigirlos, porque la verdad es que tampoco lo sabemos exigir. Entonces no se trata de hacer manifestaciones y decir me están violando mis derechos. Digo, se vale, porque también es un derecho humano la manifestación, pero creo que tenemos que aprender a conocer cuáles son estas herramientas jurídicas que nos permitirían poder tener un real beneficio en la ejecución de los derechos humanos. Otra pregunta que te tengo es ¿desde qué tú consideras, desde dónde se tiene que enseñar los derechos? Porque ni siquiera sabemos realmente todos los derechos. O sea, una cosa es que te estén enseñando, no sé, en la primaria, los derechos básicos, educación, comida, familia, pero los primordiales, que son aproximadamente unos 30, que yo ubico. Entonces, ¿en qué momento tú consideras que se deben enseñar? Yo creo que desde pequeños, pero corremos riesgos. Corremos el riesgo de que todo sea llamado derecho humano y que entonces realmente ni siquiera puedas educar a un niño porque ya cree que le estás violando sus derechos humanos. Creo que la parte de cómo lo tienes que enseñar y cómo te debes de aprender a defender es muy sensible. Los derechos humanos generalmente, o bueno, la mejor estrategia para poder enseñarlos es a través de la vivencia, del método vivencial. Es la empatía, es ver cómo puede sentirse la gente cuando le vulneran sus derechos humanos,
sintiéndolo, y eso es una parte muy complicada. Las autoridades, por ejemplo, pues no se ponen en el lugar del usuario, que es al que le están violando sus derechos humanos, porque también ellos están exigiendo otros derechos. Por ejemplo, si vamos a una oficina pública y nos dejan 2 horas esperando porque la señorita se fue a comer, uno piensa, ¿no? Es que estas oficinas, la burocracia, me están violando mis derechos humanos porque no me están dando la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa señorita también es una empleada y también tiene el derecho de comer. Y si no se fuera a comer por estar atendiendo a la gente, se le estarían violando sus derechos humanos al trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo atacar esto, no? Esto tiene que ser desde más arriba, no desde la atención directa, sino desde políticas públicas que permitan realmente tener la capacidad, en este caso, por ejemplo, de atención. Una capacidad de atención digna, veraz y sobre todo expedita. Okay. El gobierno realmente, y seguramente nos están escuchando, ¿verdad? Hay siempre pájaros en el alambre. Al gobierno no le conviene realmente que la gente sepa sus derechos. Bueno, el gobierno puede creer que no le conviene. Sin embargo, un pueblo donde se respetan los derechos humanos es un pueblo pacífico. Y un pueblo pacífico incluso genera mayor inversión extranjera. ¿Por qué? Porque te da certeza. A los estados inversionistas les da certeza saber que su dinero va a estar seguro, que sus empresas van a estar seguras en un estado. Entonces, lamentablemente, muchas veces no se toma esto en consideración. Okay. Bueno, pero también en México en realidad se toman en cuenta los derechos humanos. O sea, porque ahorita estoy escuchando y es para que sea pacífico, para que México tenga paz, pues se necesitan llevar a cabo los derechos humanos, pero en realidad hay paz. O sea, yo creo que, pues a mí que soy universitario, no me los puedo preguntarle a cualquiera de mis compañeros estudiantes, y pues nadie sabe en realidad qué son los derechos humanos. O sea, los hemos escuchado por ahí y hemos escuchado el término tenemos derechos, y pues sí, hasta ahí, pero en realidad alguien los conoce. O sea, sabemos que, o sea, una queja que tengamos, a dónde ir, a dónde acudir para que nos los hagan válidos. La verdad es que, bueno, pues yo me quedo con muchas dudas en el tema. Bueno, yo creo que para empezar tendríamos que, ahora sí que empezar, por identificar quién es el sujeto al que se le aplican o no los derechos humanos, ¿no? O las violaciones a los derechos humanos. ¿Quién puede violar estos derechos humanos? Entonces, ¿quiénes son las personas? Cualquier persona, cualquier habitante, no solo de la República Mexicana o del Distrito Federal, sino cualquier ser humano, de cualquier lado del mundo, esté en el territorio que esté, por las condiciones en las que esté. Simplemente por ser humano tendría que tener esos derechos. Y en segunda es, ¿quién puede violar esos derechos humanos? Los únicos que te pueden violar los derechos humanos es el Estado. Muchas veces, y sobre todo los jóvenes, he notado que dicen, es que, por ejemplo, mis amigos me están violando mis derechos humanos porque me hacen bullying, ¿no? O mi mamá me viola mis derechos humanos porque no me respeta, entre otras cosas. Una persona puede también pensar que le están violando sus derechos humanos porque fue violada físicamente por esa otra persona, y eso no es así. Los únicos que te violan los derechos humanos es la autoridad, es el Estado, es el gobierno. Entonces, por ejemplo, para los jóvenes, los maestros sí les podrían violentar los derechos humanos. Los maestros como autoridad sí, porque incluso la Secretaría de Educación Pública son funcionarios públicos que deben de respetar los derechos humanos. Incluso en los casos de bullying, quienes violan los derechos humanos no son los compañeritos agresores, son las escuelas, porque no tienen políticas públicas que eviten esos sucesos, y eso ya es una violación a tus derechos humanos. Pues sí, porque a veces, aunque reportes la anomalía, no sé, que a alguien le están haciendo bullying, tú lo reportes con la persona, con el director de la escuela, por ejemplo, pues a lo mejor esa persona sí te escucha y en el momento te da una solución, pero pues no va más allá. O sea,
no llegas como a la raíz del problema de la violación y lo ven como, pues como una burla convencional. Bueno, es que ni siquiera tendrías por qué reportarlos. O sea, ni siquiera tendrías por qué reportar a otro compañerito que está haciendo bullying, porque la escuela tendría la obligación de saber que hay un sujeto que está siendo violado, que está siendo maltratado en su dignidad, en sus características, lo que sea. O sea, la escuela tendría que tener esas previsiones para que eso no sucediera. O sea, ni siquiera es necesario, tendría que ser necesario que una persona tuviera que ir a reportar. Muy bien. Pero, ¿qué pasa también? Me queda aquí ahorita el tema con los profesores. ¿Qué pasa con los profesores una vez que ya, digamos, un estudiante interpone una queja en contra del profesor o de la escuela? ¿Cuáles también son los derechos por parte de la autoridad, en este caso escolar? Si no se les ha capacitado, si no se les ha dotado esta sensibilidad, ¿habría alguien también responsable arriba de ellos por estas omisiones? Sí, incluso, bueno, comentarles, es importante esta pregunta porque me permite decirles que las violaciones a los derechos humanos no son aisladas, es una tras otra, tras otra, tras otra. El problema es que si hay una violación de los derechos humanos es porque muchas autoridades no están haciendo bien su trabajo o no lo están haciendo. Entonces, sí, no queda en los maestros, sino seguramente esa escuela tiene que ser supervisada y hay encima un montón de autoridades que están permitiendo que esa escuela no tenga las políticas públicas que debería tener para que esto no sucediera. Y así es todo, en todo tipo de derecho. Sí, porque de pronto los estudiantes pueden decir respecto de algún profesor, y sobre todo ahorita que está tan de moda el tema de los derechos de los jóvenes, los derechos de los niños, derechos humanos, y de pronto ya el papá no puede decirle ciertas cosas a los hijos, el profesor no puede decirles o no puede evaluar, incluso como antaño nos evaluaban a nosotras, a los alumnos, porque ya no se pueden poner notas malas en muchas instituciones educativas públicas, no solamente privadas. Entonces, ¿hasta dónde queda el límite también para los profesores para saber qué parte sí, qué parte no? Y a dónde pueden ellos también acudir para ser capacitados y para conocer también los derechos que ellos tengan, aún y siendo autoridad? Tocas un tema muy importante, el tema de los límites de los derechos. En México no tenemos límites a los derechos. Hemos tratado, en aras de vernos como un estado protector de los derechos humanos, a no ceñirnos a límites. En algunos casos sí hay sus límites, pero en la gran mayoría no. Estos derechos terminan siendo principios indeterminados, indeterminables, y es importante reconocer que toda libertad sin límite se vuelve libertinaje. Sí. Y esto es un caso extremo que puede darse, pero muchos casos en las instituciones educativas. Creo que aquí Jacqueline nos podría dar muchos ejemplos al respecto. Sí, yo tenía algo sobre lo que estaban hablando, quería comentar algo. La verdad es que yo prefiero, no sé cómo lo tomes tú, qué opinión tengas, yo prefiero a un niño que sepa derechos de más y que se queje por todo, a un niño que no sabe ni qué, que se ha golpeado, una niña de Oaxaca que la pueden vender. Yo preferiría que tengan derechos, que estén con derechos de más a que no lo sepan. ¿O cómo consideran eso? Ay, pues, o sea, sin límites. No, es que también es un problema porque luego estos chicos empiezan a crecer sin límites. ¿Libres? Y libres y completamente soberanos, pero no son capaces de ser autosuficientes, no son capaces de discernir entre lo que sí está bien y lo que está mal, porque creen que tienen la libertad de poder hacerlo todo. Y yo creo que hay un margen de edad, no una edad específica, sino una edad de madurez interna en la que se puede ya definir cuándo sí una persona ya es capaz de poder hacerse responsable de su libertad y cuando no lo es, ¿no? Porque si no lo eres y ejerces la libertad de manera equivocada, el perjuicio es para la persona misma. Pero, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo, por ejemplo, una niña de Oaxaca, ¿a qué edad tú crees que se le pueda decir, no puedes ser esclava de nadie ni te pueden vender?
Ah, no, por supuesto que eso Es un desde ejemplo, pequeños. ¿no? Nada más. Sí, no, por supuesto que eso desde pequeños, ¿no? Es un ejemplo extremo. Es un ejemplo Pero extremo. o sea, de que están pasando, pero realmente sí me gustaría enfocarme en eso, de que a lo mejor la forma de decirle sus derechos, no le vas a venir a dar toda una cátedra, pero sí algo que ella lo entienda, ¿no? O los niños, adecuado a su edad. Yo creo que se está avanzando mucho, ¿eh? La verdad es que, por ejemplo, yo a mi hija de 7 años, y a veces la gente se espanta porque tiene muchas libertades. Y a veces la verdad es que ni yo sé hasta dónde le tengo que poner los límites, porque de repente ya quiere tomar todo tipo de decisiones de la cual no es responsable ella, ¿no? Okay. Yo creo que aquí la importancia es que de toda libertad hay que ser responsable a cualquier edad. Entonces yo creo que es un tema que tiene que ir de la mano con la enseñanza de los derechos humanos, que es la responsabilidad. Sí, actos y consecuencias, ¿no? A fin de Actos cuentas. y consecuencias. Sí, claro. Así es, para que entonces uno realmente pueda decidir. Ileana, pues nos estamos acercando a la parte final de nuestro programa, ya vamos a cortar. Te pediría que pues en breves comentarios te despidieras, nos dijeras en dónde se pueden comunicar nuestros radioescuchas para resolver algunas otras dudas que puedan tener y sobre todo para que los puedas orientar respecto a sus derechos y a las organizaciones sociales de dónde se pueden vincular para tener todo este acercamiento que nos has estado comentando. ¿A dónde podrían dirigirse contigo? Bueno, pues a mi página del Facebook, que aparece como Ileana Hidalgo, y ahí, bueno, estaremos atendiendo todas las necesidades, todas las demandas de los radioescuchas y del auditorio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y en breves palabras, para ti, ¿existen los derechos humanos en México? Sí, sí existen, creo que están pequeños, que van creciendo, y me gustaría la verdad mucho poder decir en un futuro que contribuí a que este país fuera más protector de los derechos humanos. Pues yo quiero aprovechar este último espacio para poderte comprometer a que podamos hacer una actividad en conjunto con Hipatia, Mujeres AC y por supuesto contigo para poder capacitar a otras organizaciones de la sociedad civil que quieran conocer más respecto del tema de los derechos humanos. Ah, sí, por supuesto. Pues próximamente estaremos platicando al respecto. Jacqueline, por Pues favor. Ileana, muchas gracias por acompañarnos y felicidades por estar comprometida con este tipo de temas que son muy importantes y que a todos nos afectan, directa o indirectamente, más directa que indirectamente. Gracias, Ale. Gracias a ti. Y Paul, por último, nuestro invitado especial del día. Pues muchas gracias. Ileana, hago hincapié en la parte donde nos dices que pues para ti es importante que pongas tú de tu parte para el desarrollo de los derechos humanos en México y que tú vas a hacer tu parte para que esto sea una realidad. Y bueno, pues eso me parece grandioso y es admirable. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Alejandra, Paul, Jacqueline y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Hipatia, por esta invitación a Mujeres AC. Y bueno, por supuesto que ya nos estaremos comunicando y publicando los cursos de capacitación. Pues muchas gracias y los esperamos la próxima semana. Recuerden escucharnos el próximo lunes a las 10 de la mañana, que es nuestra repetición. A las 11 de la mañana, de 11 a 12 de la mañana, que es nuestra repetición. Y el próximo miércoles, de 6 a 7 de la noche. Gracias y los esperamos. Pórtense mal.